mucho temor, con mucho temblor, por el tema que quiero hablar en este día, que Dios puso en mi corazón. Leamos otra vez el pasaje, hermanos. Léalo detenidamente, guarde silencio ya, apague el teléfono, no está entrando y saliendo, por favor. Le pido, le ruego, le suplico de la manera más atenta, respetable, con amor, se lo digo. Si usted sale por alguna razón, ya no regrese a su lugar, quédese atrás, porque si distrae demasiado. El hermano Pancho me dio la idea de este acomodo, porque él movió todo así para quinceañera y dije, bueno, no lastima tanto a la gente la entrada y salir, pero cuide mucho, por favor, eso, sí, se lo suplico. Sígame con su vista. Ya Samuel había muerto. Qué interesante el énfasis que hace aquí el autor. Nos deja mirar que Samuel ya no estaba con vida. Y todo Israel lo había lamentado. Qué tremendo cuando un hombre de Dios, un hombre que es de bendición en la iglesia, en algún lugar, claro que toda la nación, toda la iglesia lo extraña. Amén, hermanos. Todos nos pesamos cuando alguien que es bendición ya no está con nosotros. Y dice la Biblia, todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó. Quiero que pongas atención al verso 6. Pon atención aquí. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Qué tragedia, hermanos. Qué tragedia. Pero Jehová no le respondió. Imagínate ir manejando en un carro, en tu coche, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, en una avenida libre, como le llaman ahí, un freeway, y de repente se te sale el volante, se te descompone el volante, la dirección, en una carretera completamente 80 kilómetros, 90, 100 kilómetros por hora, y el volante se te descompuso. Y para variar, la primera inercia que vas a hacer va a ser, pero no tienes dirección. ¿Qué cree usted que va a pasar con ese carro? Deje usted el carro, las personas que van en ese carro. Así estaba la vida de Saúl, sin dirección. Empezó bien, como muchos empezamos bien en la vida cristiana, con anhelo, con fuego, con deseo, pero Saúl terminó mal, sin dirección. Él ve a los filisteos llegar, los siente muy cerca, ve que se han hecho fuertes y, para variar, el hombre conforme al corazón de Dios que él empezó a perseguir estaba viviendo en el campo territorio de los filisteos. No tenía ese jovencito de 17 años que dijo, ¿sabes qué, rey? Tú no te preocupes, yo me encargo de él. No, ya no lo tenía. Samuel ya había muerto, ese profeta por el cual consultabas a Dios, un hombre piadoso, temeroso de Dios, ya no lo tenía. Ahora solamente era Saúl y Dios. Pero Jehová no le respondió. Quiero hablar del tema, ¿por qué Dios ya no me habla como antes? ¿Por qué Dios ya no me habla a mí, en mi vida, a mi corazón, a través de mi lectura, a través del mensaje? ¿Por qué a mí Dios ya no me habla como me hablaba antes? Al ser salvos, claro que la salvación no se pierde, amén por eso. Pero Dios deja de hablarnos como solía hacerlo. ¿Por qué Dios ya no me habla como antes? Dios, bendice tu palabra. Señor, estoy con mucho temor y temblor en este día. Porque cuando yo estuve leyendo esto en mi devocional personal, me dio miedo. Me dio miedo pensar que un día yo pudiera cometer estos errores de Saúl y que tú ya no me hablaras. ¿Con qué podría yo alimentar esta congregación si tú no me hablas?
¿Con qué podría yo subsistir y crecer si tú a mí ya no me hablas? ¿Cómo podría guiar a mi familia, Señor, si tú a mí ya no me hablas? Háblanos a nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Querido hermano, hermana, ¿usted ha experimentado la voz de Dios cada día en su vida? ¿Usted está experimentando la voz de Dios en su vida diaria? Dios está complacido en usted y le sigue hablando a su vida. No importa qué predicador se pare aquí, y yo soy el más pequeño de todos, no solamente en edad, sino en todas las áreas. Siervos como los que predicaron la semana pasada en la conferencia, ni al lomo del suelo les llego. Pero no importa qué predicador se pare aquí, sea elocuente o no lo sea. Muchas veces un predicador elocuente con poder de Dios en su vida predica, pero muchas veces en la vida de los oyentes ya no está sucediendo nada. Y a veces es fácil culpar al predicador y decir: es que ese predicador predicó muy mal y por eso Dios no me habló. Tráiganme a este para que Dios me hable. Pero no es el predicador. ¿Sí me está escuchando, hermanos? No es el predicador. Es que Dios ya no me está hablando como antes. ¿Te acuerdas cuando llegaste a los pies de Cristo, hermano, hermana? ¿Te acuerdas de ese día? Yo me acuerdo de ese día en mi vida. Me acuerdo que todos los días yo quería estar aquí en la iglesia donde yo me congregaba. Me acuerdo que yo todo el tiempo estaba con el pastor cargándole su mochila para irme a ganar almas con él. Me acuerdo que recién convertido, tenía una semana de convertido, fuimos a un rancho a predicar y estaban 7 viejotes sombrerudos con bototas, así como los que la hermana Carmen ahorita estaba diciendo, hombresotes grandotes. Y un niño de 15 años recién convertido se paró en medio de todos esos viejotes y a predicarles el evangelio. Y yo no tenía manera, yo no me habían explicado el ABC, mira, vas a predicar así, 1, 2, 3. No, yo me paré y dije lo que Dios había hecho en mi vida. A los 15 años de edad estaba tan contento de que Dios me había salvado. Yo tenía una Biblia negra como las que regalamos aquí. A ver, pásenme una Biblia negra de las que regalamos aquí, de esas de pasta dura. Yo tenía una Biblia negra de esas de pasta dura, de las que regalamos aquí para los nuevos creyentes. Gracias, hermano. Aquí, gracias, hermano. Yo tenía una Biblia como esta. Yo cada vez que las veo lloro de verlas y me encanta cuidar estas Biblias. Yo tenía una Biblia como esta. Tú abrías mi Biblia a mis 15 años, 16 años, tú veías todos los versículos rayados de marcatextos, porque no había un versículo donde Dios a mí no me hablara. No había un texto donde Dios a mí no me dijera, donde Dios no me decía que me amaba, que cambiara, que transformara mi vida, que transformara mi corazón. No había un pasaje en la Biblia, no había historia bíblica que yo no leyera, que yo no subrayara, porque Dios me hablaba, porque estaba en mi primer amor. Me acuerdo que, gracias hermana, pásaselo hijo. Me acuerdo que cuando llegábamos los viernes de oración, en la iglesia teníamos viernes de oración, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, la iglesia estaba abierta y tú podías llegar a orar el día que tú quisieras, a la hora que tú quisieras, el viernes de 12 a 12. Podías llegar a las 5, podías llegar a las 6, podías llegar a las 8 de la noche, podías llegar de 12 a 12 si querías. Yo me acuerdo que yo estaba de 12 a 12 ahí en el templo, ahí comía, ahí cenaba, ahí almorzaba, porque yo quería que Dios me hablara. Y muchos de nosotros experimentamos algo similar cuando llegamos a Cristo. Pero hoy veo en nuestras vidas que Dios ya no nos habla como antes. Y el problema, hermano querido, no está en Él. El problema está en nosotros. ¿Sabe cuándo dejó Dios de hablarme como me hablaba antes? Cuando empecé a quitarlo del centro de mi vida y empecé a poner otras cosas en su lugar. A los 17 años
de los 17 años recién cumplidos a los casi 18, fue la peor sequía espiritual como joven que yo viví. No me fui al mundo por la gracia de Dios. No me metí con mujeres en relaciones sexuales por la gracia de Dios. Nunca tomé alcohol. No me desvié en esa manera. Pero Dios ya no me hablaba como antes. Me sentaba, prepastor predicaba, predicaban varios, y yo no sentía nada. Oraba y sentía como un silencio descomunal en la habitación. Sentía que no había nadie. Dios ya no me hablaba. Iba a orar y me aburría o me quedaba dormido o me fastidiaba y ya no iba más media hora, una hora. Ya Dios ya no me hablaba como antes. Cantaba en la rondalla, pero ya no disfrutaba la música. Daba clases a los niños, pero ya no tenía amor por ellos. Dios ya no me hablaba como antes. Eso le pasó a Saúl. Saúl empezó siendo un buen rey. Dios lo llamó, lo sacó, Dios le dijo: yo te llamé, yo te salvé, yo te he dado el reinado, tú eres un joven a quien yo he escogido, voy a mudar tu corazón y tú vas a guiar a Israel en mis estatutos y en mis ordenanzas y en mis mandamientos. Y Saúl empezó, su corazón mudó, fue lleno del Espíritu, empezó a profetizar. Pero cuando terminó su vida en capítulo 28, Jehová ya no le respondió. ¿Tú quieres eso en tu vida? ¿Tú quieres que Dios un día ya no te hable a ti y Él quite su gracia, su presencia? No, la salvación esa no se pierde, pero sí quita su gracia, su favor, su benevolencia, su poder. Y somos solamente como ese muro de madera, algo material sentado en un lugar establecido, pero no tiene la capacidad de esa madera de hincarse porque no tiene emociones para hacerlo. Porque esa madera puede escuchar 1000 predicaciones, pero esa madera nunca se va a postrar porque no tiene vida esa madera. Y hay muchos objetos sentados en la iglesia, en las bancas. El objeto sentado en el objeto, Dios ya no les está hablando a su vida. Y a veces el predicador se frustra y dice: es que soy yo el problema. Quiero que vea el versículo 6, por favor, una vez más. Quiero que vea el versículo 6 una vez más. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Nota esto: ni por sueños. Así Dios solía hablar antes. Ni por Urim, ni por ¿qué? Wow. No eran los profetas el problema. No era el Urim el problema. No eran los sueños el problema. Dios había quitado su gracia de Saúl. No es el predicador el que no te llena. No es que la Biblia te aburra porque estás cansado. Es que Dios ya no te habla como antes. ¿Sí está conmigo, hermanos? Dios ya no nos habla como nos hablaba antes. Ya no caemos de rodillas como caíamos antes. Ya no oramos como orábamos antes. Ya no leemos como leíamos antes. Y necesitamos conferencias para animarnos. Qué equivocado estás, hermano. Qué equivocado estás si tú piensas que una conferencia te va a animar y te va a ayudar a que Dios te hable. Estás equivocado. Porque así fuera el pastor más que no tuviera educación y letras, Dios podría hablar aún de las propias piedras. Cuando el corazón está sensible, cualquier predicador que se subiera, que sea conforme al corazón de Dios, va a hablar a tu vida, sea letrado o no esté letrado. ¿Sí me está escuchando? Dios ya no le habló a Saúl ni por Urim, ni por profetas, ni por sueños. Y él estaba turbado, angustiado, tenía miedo. Vienen los filisteos y terminó cometiendo un pecado terrible. Consultó una divina para traer a Samuel de la muerte. Algo que Dios había condenado en la ley. Que a los hechiceros se les mandaba matar, a quemarlos vivos, a los adivinos. Eran abominación a Dios. Eso es brujería, eso es hechicería, eso es satanismo.
No fue Samuel el que se presenta en esta historia. Saúl terminó consultando a los propios demonios ante la ausencia de la voz de Jehová. ¿Qué pasa cuando un cristiano vive con la ausencia de la dirección de Dios? Es un carro sin volante a 80, 90, 100 kilómetros por hora, listo para estamparse y caer hasta lo más bajo, porque Jehová ya no le habla como antes. Hermano, Dios te habla como antes. Dios te sigue hablando igual. Sigues cayendo postrado, no solamente ante los cultos de la predicación bíblica los domingos. Eso no es que Dios te hable solamente cuando tú estás en tu casa a solas, sentado, y Dios te habla. ¿Sabe usted que yo iba a predicar otra cosa el día de hoy? ¿Sabe que este mensaje, que Dios puso, estaba en el hospital en el viernes temprano llevando a mi esposa ahí en la sala de espera? Estaba ahí en el hospital leyendo este pasaje, y yo le dije: Señor, ¿no pudiste darme algo como esto en mi cama para poder llorar a gusto? Porque donde sea que estés, hermano, cuando Dios te quiere hablar, te va a hablar, hermano, te va a hablar. Y este mensaje Dios no me lo dio para usted, me lo dio para mí. Porque Saúl era un rey, yo soy un pastor. Y si yo pierdo la gracia de Dios, un día Dios a mí tampoco no me va a hablar. Pero ¿cuántos de nosotros estamos ya sin la voz de Dios, hermanos? Sin su dirección. Dios ya no nos está hablando. Dios ya no está haciendo nada en tu vida, ya no estás cambiando. Está la predicación y te sales. Está la predicación y te vas al baño. Te vas a platicar con las de guardería. Estás viendo el teléfono. No tienes interés porque Dios ya no te está hablando. Eres indiferente porque la palabra ya no es para ti. Si se fija en nuestra actitud, cómo tomamos la palabra de Dios. Pero cuando Dios me está hablando, yo no me puedo parar. Cuando Dios a mí me está hablando, yo no me... Cuando estoy viendo una película buenísima, no te levantas, quieres terminar la serie. Aunque tenga 125,000 capítulos, tú te los vas a echar en ese día porque te quedaste en la serie. Pero cuando Dios te está hablando, hermano, estás ahí, no quieres pararte, no quieres ni respirar. Que alguien platique te molesta porque quieres que Dios te hable. Pero Dios ya no está hablándonos como antes. ¿Por qué la iglesia moderna está carente del poder de Dios? Dios ya no nos está hablando, hermanos. Yo no sé tu vida, yo no sé tu percepción y tu punto de vista, querido cristiano, pero qué terrible es qué horror es que un pastor se quede sin revelación divina. Qué horror. Qué horror venir a escuchar chismes a través de un púlpito en vez de escuchar la palabra de Dios. Qué horror es venir a escuchar críticas y andarse desquitando de la gente en vez de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. ¡Qué horror! Yo gritaría ese día: ¡sáquenme de aquí! Pero qué horror es que tú estés leyendo tu Biblia y ya nada está pasando aquí. Nada está pasando aquí. Estás cabeceando. Ay, no le entiendo. Ay, es que la novela, es que el pastor ya se fue 2 horas y Chihuahua y la comida y Dios ya no nos habla como antes. Hermanos, yo estaba recién convertido. El pastor empezaba a predicar. El pastor duraba 1 hora y media. Eso sí son predicaciones largas. El pastor duraba 1 hora y media. ¿Y sabe qué? Yo decía: no acabe. Yo le decía abajo: no acabe, sígale. Yo quería que Dios me siguiera hablando. ¿Sabe cómo me aprendí de memoria estos pasajes? No me los aprendí en la escuelita bíblica de niños porque yo ni estaba ahí. Yo me los aprendí leyendo y leyendo y leyendo y acababa y volvía a leer. Mi personaje favorito, aparte del Señor Jesús, fue el rey David. Y todos los textos, las frases, me las memoricé todas, hermano. Tú me preguntas y yo me sé las frases de cada palabra, cada varón que dijo una frase, me las memorizaba. Porque Dios me hablaba a través de esas frases, a través de esa vida. Hermanos, Saúl empezó bien.
La historia de Saúl, hermanos, comienza a narrarse en los días donde el pueblo hebreo estaba en la tierra prometida, estaba siendo gobernado temporalmente por los jueces hasta que se establece el gobierno monárquico. Y entonces vemos a Dios que buscan un rey. Los hijos de Israel piden un rey y Dios pone sus ojos en la vida de Saúl. Dios miró algo en Saúl. Dios vio una vida bendecida en Saúl. Dios vio un buen prospecto en Saúl. Dios sabía que Saúl podía dar mucho, hermano. Saúl pudo haber dado mucho más. Tú puedes dar mucho más, tú puedes hacer mucho más para Dios, pero Saúl no quiso la voz de Dios en su vida. Él prefirió su propio razonamiento. Mire primera de Samuel, hermanos, versículo número 9. Mire primera de Samuel 9, hermanos. Dios llamó a Saúl de gracia entre todos los israelitas, entre todas las tribus. Él escogió a Saúl. Mira lo que dice 1 Samuel 9, versículo número 1. Dice: había un varón de Benjamín, hombre que era, hermanos, valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel de Seor, hijo de Becorad, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, así como el pastor dice: entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, como el pastor, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. No, eso no. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl: hijo, toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Aquí vemos, Saúl sale en busca de las asnas de su padre Cis, y ahí es cuando Dios manda a Samuel a que lo unja por rey. Saúl venía de una familia rica y una familia influyente. Saúl tenía una buena apariencia física. Saúl era un jovencito que había vivido sometido a la autoridad de su padre. Saúl era diligente, Saúl era prudente, Saúl sabía escuchar, Saúl era dadivoso, Saúl había sido escogido por Dios, Saúl tenía el respaldo directo de Dios. Mira el versículo 20. Versículo 20. Dice la palabra de Dios: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más para quienes todo lo que hay es codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Ve cómo Dios cercó la vida de Saúl y de su familia. Saúl fue un hombre humilde, aunque tú no lo creas. Versículo 21. Saúl respondió, versículo 21 dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de todas las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Mira el inicio de Saúl, mira sus inicios. Él se sentía menos. Él decía: ¿quién soy yo para que el Señor me llame? Mira su inicio, mira tu inicio. Recuerda tu inicio. No te sentías ni siquiera ni digno de pisar los pies de una iglesia porque te sentías tan sucio. No nos sentíamos ni siquiera dignos de estar sentados aquí porque nos sentíamos miserables. Mira qué tremendo inicio. Mira el versículo, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Hermanos, esa redoma de aceite era el ungimiento para un rey, pero representaba una unción del Espíritu. Representaba que Dios había apartado a ese rey para sí mismo, no solo para gobernar una nación, sino para ser un rey que se sometiera al reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores, a ser un subordinado de Dios. Eso representaba el ungimiento con aceite. Verso 1: y la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido quién, hermanos? ¿Quién lo ungió, hermanos? ¿Quién te salvó, hermanos? Jehová. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mira versículo número 6 y 7. Entonces el Espíritu de Jehová, ¿qué pasará, hermanos? Vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Por el Espíritu hemos sido regenerados, no mudados en otro hombre. Somos nuevamente nuevo corazón, nuevas criaturas. Amén, hermanos. Fuimos mudados en otro hombre, fuiste mudada en otra mujer. Desde gracia lo que tú y yo hemos recibido. Versículo 11, versículo 7.
y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. Wow, hermanos, miren nomás esto. Porque Dios está contigo. Este Saúl no era el mismo Saúl que vemos en el capítulo 28. Dios está contigo. Haz todo lo que te viniera a la mano, Saúl. Dios estará contigo donde tú quieras que vayas. Saúl fue consagrado por Samuel para ser rey. El Espíritu del Señor estuvo sobre Saúl con poder. Saúl hablaría en el nombre de Dios, tendría libertad para accionar y sobre todo, la mejor promesa de todas, Saúl tendría la presencia de Dios en su reinado. Hermanos, mire acá. Saúl tenía todo lo necesario para ser un gran rey, pero nunca tuvo en su vida, póngame atención, nunca tuvo en su vida algo tan valioso como la presencia de Dios. No eran las posesiones económicas que él tenía. No era una nación poderosa hasta ese momento. Israel era una nación pequeña a comparación de otras. Pero Saúl tenía la llave del éxito en su bolsillo. Tenía la presencia divina de Dios. Esa presencia, la cual Moisés dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Esa presencia, la cual nos dice en Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y que todo lo que el hombre hace en su palabra prosperará. Eso tenía Saúl, tenía lo más valioso de todo el reinado, hermanos, la unción del Espíritu. Tú y yo tenemos lo más preciado en el mundo, la unción, el sello del Espíritu. Tenemos todo para ser exitosos, hermanos. Tenemos todo para ser usados por Dios. César y Roxana tienen todo para ser siervos de Dios. Maestros de escuela dominical tienen todo para impactar a sus alumnos. Tenemos todo, hermanos. Tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Saúl perdió lo que ningún pastor debería perder. Saúl perdió lo que ningún estudiante de colegio bíblico debería de perder. Saúl perdió lo que ningún músico debería de perder. Saúl perdió lo que ningún maestro de escuela dominical o de niños debería de perder. Saúl perdió el bendito Espíritu de Dios. Mire capítulo 16, por favor. Primera de Samuel 16. Amén, hermanos, ¿está aquí? Primera de Samuel 16, versículo 14. Wow, hermanos, hasta leerlo, de veras no estoy exagerando, leerlo afecta. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Qué terrible. Pero no solo eso, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El día que ustedes dos pierdan el Espíritu Santo, regrésense, porque nada de lo que ustedes hagan les va a salir bien. Porque esto no se hace, este ministerio no se hace con espada ni con ejército, sino con su Espíritu. Qué triste sería verlos regresar fracasados por decir: pastor, el Espíritu de Dios se contristó en mí, se apartó de mí. Fui, como dijo Pablo, habiendo sido un heraldo, ahora soy eliminado. Saúl perdió lo que lo hacía valer como rey: el Espíritu de Dios. Qué tragedia. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque
Dios ya no le hablaba a Saúl como antes. Saúl perdió el poder, la influencia, la dirección, el dominio, el control, el ungimiento del Espíritu de Dios. Saúl perdió eso. Oh, hermanos, cuando el Espíritu Santo, jovencita, joven, hermanos, cuando el Espíritu Santo está contristado, nada te va a llegar a tu corazón. Si el corazón se hace duro, está endurecido, está como una piedra que intentas tú moldearla. Tú no puedes moldear una piedra. Tú con tus manos no puedes torcer una piedra. Es más, tú si le das con un marro vas a batallar para romper toda la piedra, vas a romper fragmentos, pero no la vas a romper toda tan fácilmente. Así se pone el corazón cuando el Espíritu Santo ya no está trabajando en nosotros. Y llega la palabra de Dios y no hace nada. Podrás llorar lágrimas de cocodrilo en este lugar que tan lleno de lágrimas está, pero no hay convicción de cambio. No hay convicción de ser mejor. Solo son lágrimas. Solo te rozó la piedra, te cortó un pedazo de concreto, pero el Espíritu de Dios no está trabajando contigo. Intentas llorar por tu pecado y no puedes. Intentas guiar a tus hijos en el camino de Dios y no puedes, porque el Espíritu de Dios se ha apartado de ti y de mí. Qué feo final. Qué feo final. Si hasta aquí la vida de Saúl hubiera llegado, sería un final horrendo. Pero desgraciadamente, cuando una persona pierde el Espíritu de Dios y Dios ya no nos habla como antes, el término, la vida de esa persona es cada vez más degradante. Sigamos leyendo, por favor. Segundo lugar, Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13. La razón por la cual Saúl perdió el espíritu fue esta. Primera de Samuel 13. Aquí empezó todo, hermanos. Aquí empezó el meollo del asunto. Si está aquí conmigo, hermanos, si se está durmiendo, levántese y deje que Dios le hable por primera vez a su vida, si es que no lo ha hecho. Por eso somos tan fluctuantes y por eso estamos torcidos y no sabemos nada y será así. No, deje que Dios le hable a su corazón ya. Si es que usted es del Señor todavía, o si es que usted ha sido salvo verdaderamente. Mire 1 Samuel 13:1. Sígame con su vista, hermanos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán de Gaaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl y de Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena del mar que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl se rió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová. Nota esa palabra, subráyala: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que
que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su, ¿qué, hermanos? Corazón. En segundo lugar, hermanos, Dios le dejó de hablar a Saúl porque Saúl nunca tuvo el corazón conforme al de Dios. Saúl fue un hombre con un corazón necio. Fíjese bien el contexto aquí, hermanos. En el capítulo 10 de Samuel, ya no voy a ir por tiempo, quiero darle a los principios que quiero que estudiemos ahorita. Hay mucho contexto histórico, hay mucha historia, pero no tengo tiempo, hermanos, para ir dando todo. Lea en su casa, lea la Biblia en su casa. Cuando en 1 Samuel, cuando Samuel lo unge, le dice en el capítulo 10, me parece versículo 9 o versículo 10, le dice Samuel a Saúl: tú vas a subir a Gilgal y me vas a esperar 7 días. Yo voy a llegar después de 7 días y como profeta y sacerdote yo voy a dar las ofrendas de paz y voy a consultar a Jehová para que los guíe a la batalla. Pero tú me vas a esperar. Hermanos, un rey, mucho menos el de Benjamín, que era el tribu de Benjamín, no podían ofrecer sacrificios ni holocaustos. Eso solamente lo tenía que hacer el sacerdote. ¿Sí me está escuchando? Pero Saúl empieza a ver que la batalla se intensifica. Para empezar, Jonatán va y ataca la guarnición de los filisteos. Es como irle a pegar al avispero y ahí vienen todas las avispas, mijo, te aguantas. Ahí fue a Jonatán y los empieza a provocar y se le van encima a los filisteos. Debieron de haber esperado a que llegara Samuel, hacen el ofrecimiento y ahora sí, Jehová te dice: ve, sube porque los voy a entregar en tu mano. No, ellos hicieron al revés. Primero atacaron y después se les vienen las avispas encima y tienen miedo. Claro que cuando peleamos sin la presencia de Jehová, ten miedo, hermanos, ten miedo, porque de Jehová es la batalla. Ten miedo. Cuando hacemos algo sin la presencia de Dios, ten miedo, porque todo lo que tú y yo hagamos es un vil y rotundo fracaso. Saúl ve que todos se le están desertando, están renunciando, cobardemente están huyendo, se están escondiendo. Y entonces él ve que Samuel no llega y dice: yo lo voy a hacer. A mí no me importa lo que Samuel dijo. Como él no está aquí en la batalla, como él no sabe cómo está, yo voy a hacer los ofrecimientos. Y Saúl los ofrece. Y cuando acabó de ofrecerlos, ¿quién cree usted que venía en ese momento? Samuel. Y viene y lo saluda. Ojo, nota la actitud de Saúl. Saúl no dijo: mi señor, perdóneme, ofrecí, me lo que. No, él dijo: ¿cómo estás? Samuel ve lo que pasó y Samuel hace una pregunta que Dios hizo en el Edén: ¿qué has hecho? Saúl, ¿qué acabas de hacer? Es que mira, me esforcé y es que el pueblo, mira, es que se me desertó y tú no llegabas. Esa palabra tú en hebreo, el modismo en cómo se utiliza es como si Saúl estuviera culpando. Es que como tú no llegabas, por tu culpa yo tuve que hacer lo que tú no hiciste. Ve la actitud. Él le había dicho: Señor, perdóneme, me aloqué, no lo debí de haber hecho, perdóname. No, él dijo: yo hice lo que tú no hiciste. Samuel le responde: locamente has hecho. Dios en este día del sacrificio de ofrendas de paz hubiera confirmado tu reino para siempre y tu descendencia. Pero Dios, ¿sabes qué, Saúl? Dios se ha buscado ahora, en este momento, a un varón que sí tenga su corazón. Qué espantoso será el día que Dios quitara su Santo Espíritu de mi vida y un día tengamos que buscar a otro a hacer lo que yo no quise hacer. Qué horrible eso. Que otro termine de hacer lo que tú tenías que haber hecho.
Qué horrible es que el llamado que Dios haya puesto en ti y en ti, mi hijo, Dios diga, no, voy a poner a otro. Wow, hermanos, qué tremenda declaración. Pero ¿sabe por qué Dios ya no le habló a Saúl? Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué significa ser un varón conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios? Normalmente vemos libros, hay un libro de Jim George, es muy bueno, que dice un hombre o una mujer de Elizabeth George conforme al corazón de Dios, y te dan un chorro de cosas. Una buena empleada, una buena mamá, un buen hijo. No, un hombre conforme al corazón de Dios tiene algo básico y algo simple. Hechos capítulo 13 verso 22, por favor. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, es algo simple, sencillo, certero y exacto. No es darle tantas vueltas, no es tener que hacer y hacer y hacer. No, hay algo que Dios mira y que Él se complace en eso, más que tus talentos, más que tus estudios académicos, más que tu talento u oratoria, más que lo que tú puedas hacer en cualquier área. Mira Hechos 13 versículo número 22, por favor. Si estamos ahí, hermanos. Perdón, es Hechos 13, 21 y 22, sí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pero mira cómo se expresa el 22. Quitado este. ¿Quién lo quitó, hermanos? ¿Quién lo quitó, hermanos? Dios. Y le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Mira la esencia. Quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre conforme al corazón hace todo lo que Dios le dice que haga. Amén. Por eso Dios no nos habla como antes, porque yo hago lo que se me da la gana, no lo que Dios dice que yo haga. ¿Sí está aquí, hermanos? Por eso, pastor, Dios ya no me habla. ¿Por qué? Porque usted ha hecho con su vida, con su familia, con su ministerio, lo que a usted se le da la gana. Ofrecí sacrificios porque te me desertaste. Dios dijo: esa clase de siervos yo los desecho. Tengan cuidado, hijos, ustedes dos que van para un instituto, tengan cuidado de hacer lo que se les dé la gana, porque Dios dice: yo no quiero de este tipo de siervos. Yo quiero un siervo conforme a mi corazón, que haga, realice, me obedezca. Saúl comprobó. ¿Sabe que se le subió a Saúl rápidamente a la cabeza el reinado? Era humilde cuando lo llaman: ¿quién soy yo, varón de Benjamín, chiquito? No, se le subió a la cabeza el reinado. Soy salvo por gracia, estoy en la iglesia, voy los domingos en la mañana, todo va funcionando bien, me hago como que le doy clase a los niños, a los jóvenes, voy y doy mi diezmo, mi sobre. He cumplido la palabra de Jehová. Así actuamos nosotros. Y muchos se mueren y nunca descubrieron la voluntad de Dios para sus vidas. Hicieron lo que creyeron que era la voluntad de Dios para sus vidas. David dijo, qué tremendo epitafio. Un epitafio es una frase que describe a un difunto en un panteón, hay algunos que les ponen frases, algo distintivo. Qué tremendo epitafio de Dios hacia David. Un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por eso David se pudo matar al gigante. Por eso David decía: Señor, los entregarás en mi mano. Señor, subiré contra ellos. Y siempre Dios le contestaba: anda, hijo, sube, porque yo los entregaré en tu mano. Pero ¿por qué nosotros? Dios, voy, vendo, hago. Es que yo creo que Dios me dijo que pidiera prestado. Es que yo creo que Dios me dijo que dejara a mi hija casarse con alguien que no es inconverso, porque están enamorados. Vamos con los adivinos en vez de ir con el rey sabio que nos dice lo que tenemos que hacer. Porque yo creo que Dios dijo. Dios, ¿sabes qué quiere decir eso, hermano? Que Dios ya no te está hablando como antes.
David era lo que Saúl no era, un hombre conforme a su corazón, quien haría todo lo que Saúl no hizo. Un hombre conforme al corazón de Dios es un corazón obediente a los mandamientos de Dios. Un hombre conforme a su corazón, una mujer, es un corazón dispuesto, presto, disponible para cumplir eficazmente las instrucciones de Dios. Es un corazón dócil, es un corazón humilde, es un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Como Jesús dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y por eso Dios el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Habrá podido decir Dios de ti: no has considerado a mi sierva o a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto y recto? Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Dónde están los hombres y mujeres conforme a su corazón, que están dispuestos a obedecer? ¿Cómo hacen falta esos? Abraham, vete de tu tierra y tu parentela donde yo te diré. Sí, Señor, ahí voy. ¿Cómo hacen falta hombres como Jesús? Mi comida es que yo haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Hacen falta hombres y mujeres determinados, hombres y mujeres conforme a su corazón. Por eso Dios ya no nos habla como antes, porque somos una bola de rebeldes. Ojo lo que dije: no desobedientes, rebeldes. ¿Cuál es la diferencia entre desobediencia y rebeldía? Desobediencia es cuando yo no hago caso a un mandato. Rebeldía es cuando sé lo que tengo que hacer y sigo haciéndolo. Rebelde. Mire 1 Samuel 15. Dios ya no le habló a Saúl como antes, porque había perdido su Espíritu Santo, y lo perdió porque no era un hombre conforme al corazón de Dios. No fue un hombre que estuvo dispuesto a obedecer. En tercer lugar, mire por qué Dios ya no le habló a Saúl como antes. 1 Samuel 15, 1. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión. Perdón, estoy en Hechos, disculpe hermanos. Disculpe hermanos. ¿Y por qué no me dicen nada? ¿Por qué no me dicen nada? Amén, hermanos, está bien. Los perdono porque aquí ya me desquito. 1 Samuel 15. Ay, mi amor, me tienes tan enamorado. Salte de mi cabeza, por favor, un ratito. Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió. Fíjate bien esto, hermanos. Dios viene, fíjate, Dios viene a hablarle a Saúl por segunda vez. Ahora, antes de ir, pon un separador ahí. Dale un capítulo atrás, capítulo 14. Perdón, capítulo 13, versículo 13. Fíjate bien, hermanos, ponme atención. Mira acá, aquí viene lo bueno, sigue lo interesante. Mira, capítulo 13, versículo 13. Después de que Saúl ofrece el holocausto, siguen en la guerra contra filisteos. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y ya le habla de que su reino no iba a ser duradero, que su reino no iba a durar. Ahora mira capítulo 14, 36 y 37. Sigue la misma historia, sigue corriendo. Versículo 36, 37 del 14. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos a ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. ¿Quién fue el que buscó a Dios? ¿El quién? Sacerdote. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en la mano de Israel. Mas Jehová
no le dio respuesta aquel día. Nota eso, Dios no le respondió ese día. Ay, hermanos, que cuando pecamos contra Dios, Él calla. Él calla. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar mi rostro de ustedes para ya no oírlos. Dios no le habló a Saúl ese día. Saúl estaba: Señor, ¿qué hago? ¿Sabes qué le debe haber dicho el Señor en el contexto de la historia? Tú hiciste lo que a ti te pareció, acábalo. Acábalo. Acaba. Tú escogiste esa vida, hija. Vívela. Vívela. Pero la vas a vivir, y yo no voy a estar en medio para bendecirte. Qué terrible. Qué terrible. Dije qué terrible, hermanos. Terrible. ¿Verdad que sí? Vea el 15. Todavía Dios con gracia, a pesar de que Saúl, ojo, Saúl no se arrepintió hasta aquí. Saúl no se ha arrepentido. Lea el texto. Saúl no se ha arrepentido. 15. Después Samuel dijo a Saúl, ve que manda a Samuel, y Dios le hablaba a veces directamente a David. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Recuerdas que Dios dijo en Josué y más atrás en Deuteronomio que el pueblo considerado anatema, todo tenía que ser destruido? Todo era maldito. Todo maldito. Dios le dijo literalmente a Saúl: destruye todo lo que me es abominación a mí. No destruyas lo que a ti te parece bueno. No cambies lo que tú crees que es correcto. Destruye y quita de tu vida y quítame de mi presencia todo lo que a mí me es abominable. ¿Qué diferencia? Porque hay de los que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ya no voy a leer por tiempo, pero vemos en la historia, usted que me imagino que la conoce perfectamente, que Saúl cumple la palabra de Jehová, pero dejó el ganado, dejó los tesoros, dejó a Agag, el rey de Amalek, vivo. ¿Con qué fin? Yo le voy a explicar cuál fue el fin. Quería llegar con Agag y con todo para que el pueblo dijera: oh, su reverentísimo Saúl, qué rey, qué rey. ¿Cuántos de nosotros no damos una apariencia de piedad para que aquí en la iglesia digan: wow, hermano, wow, hermano? Pero ¿qué crees? La ira de Dios estaba encendida contra Saúl, porque Saúl no cumplió la palabra de Dios. Dios le dijo: mata todo. Cuando Dios da una orden, es específica y clara. ¿Sí me estás oyendo? Es específica y clara. Ser santos porque yo soy santo. Eso es específico y es claro. Eso fue específico y claro. Hiere a Amalek, no dejes nada. Soy específico, soy claro. Pero Saúl hizo como que no entendí. No, es que mira el ganado. Mira, no, Dios. No, ¿sabes qué? Vamos a... Llévatelo. Al rato, que al cabo le pido perdón a Dios al rato. Llévatelo. Hay jovencitos que están viendo pornografía. Al cabo ahorita me arrepiento. Hay gente que está agarrando lo que no es suyo. Al cabo ahorita le pido perdón a Dios, que al cabo Él me perdona. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo. Vente, vamos a tener relaciones. No se va a enterar tu mamá, ni el pastor, ni nadie. Que al cabo ahorita hacemos como que no pasó nada. Que al cabo Él perdona. Sí, Dios perdona. Es un Dios de gracia.
pero Él nos quita su presencia. Claro que sí. ¿Qué sucede, hermanos? Dios le dijo a Samuel Dios habló a Saúl por medio de Samuel, le dijo: ¿se complace tanto Jehová en que tú me hayas ofrecido sacrificios y holocaustos más que en que tú le hubieras obedecido? ¿Sabes que Saúl quería ofrecer sacrificios de lo que no destruyó? Quería ofrecer el resultado de su pecado. Y Samuel le dice: Dios se complace de que tú ofrezcas holocaustos más que tú le obedezcas. Hermano, no le impacta a Dios lo que tú hagas aquí en la iglesia, sino que le obedezcas. No le impresiona cómo cantas, sino que le obedezcas. Que vivas una vida íntegra en lo íntimo. No se impacta, César, un día cuando como tú prediques y Dios te usa o no, sino que le obedezcas. No le importa si tú tocas bonito el piano, Roxana, o si eres una buena esposa de pastor, sino que le obedezcas. ¿Se complace Dios en holocaustos y ofrendas más en obediencia? Y vea lo que Samuel dice, verso 24 del 15: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Note que Samuel no dijo la desobediencia, no, dijo la rebelión. Y como ídolos e idolatría es tu obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Todos los que le honran serán honrados por el Padre, pero los que lo desprecian los tiene en poco. Tú me desechaste mi palabra, Saúl. Perfecto, perfecto. Yo también a ti te desecho como rey. Y en el capítulo 16 vemos el texto que leímos: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No procures, hermanos de esta fila, no procures presentarte ante mí o ante ellos aprobado. Procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. No te preocupes por lo que otros piensen de ti, hermana, hermano. Preocúpate presentarte a Dios como un obrero aprobado. Saúl se preocupó y dijo: Samuel, ven conmigo a adorar, hónrame delante del pueblo. Wow, qué descaro, qué descaro. Eso es rebeldía. No fue desobediencia, fue rebeldía. Israel se rebeló contra Dios años y habló por Isaías y por Jeremías y les habló por profetas, hasta que Dios dijo: perfecto, cautiverio será. Y Habacuc, ya lo estudiamos hace unas semanas, Habacuc dice: Dios, aviva tu obra. Y vemos lamentaciones: oh, cómo ha caído Jerusalén, por su rebeldía. Por su rebeldía. Sigue jugando al pecado, joven. Sigue jugando y bátete todo lo que tú quieras, pero todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Por eso Dios ya no nos habla como antes, porque somos rebeldes. ¿Para qué quieres que te hable si no lo vas a obedecer? ¿Para qué quieres que te dé instrucciones y te dé gracia para dar una clase si no eres ejemplo de obediencia? ¿Sí está aquí conmigo? ¿Para qué? ¿Para qué quieres decirle a tus hijos que se sometan a Dios si el padre no se somete? ¿Para qué te hablo? Qué absurdo es hablarle: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, mira, sí, fíjate que esto. Oye, ¿cómo te sientes? No va a responder nada. Qué absurdo. Cuando me ven haciendo eso, ese pastor está loco, ya lo perdimos. Bueno, desde hace mucho, ¿verdad? Pero ya lo perdimos. Y Dios a veces está hablando con corazones así. No, esto es madera, hermano. Bueno, y la piedra toda la rompo. ¿Para qué te hablo entonces? Saúl, ¿para qué me consultas si vas a hacer lo que tú quieres? Terminamos, hermanos. Ve ahí el versículo, capítulo 15. Ya terminamos. Versículo número
24 en adelante. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él lo asió, es decir, lo agarró de la punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy sobre ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo tuyo, mayor que tú, mejor que tú. ¿A un hombre que, hermanos? Mejor que tú. Siga leyendo. Además, el que es la gloria de Israel, hablando de Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Vea la frase: tu Dios. En cuarto lugar, ¿por qué Dios ya no nos habla como antes? Porque no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Saúl no dijo: perdóname, Dios. Como David: contra ti he pecado, vuélveme el gozo de mi salvación, lávame de más y más de mi pecado. No, Saúl dijo: ven, adora conmigo para que me honres. Hermanos, si Saúl se hubiera contristado por su desobediencia, jamás hubiera levantado un monumento para que lo adoraran. Tú puedes leer más atrás en los versículos, se levantó un monumento. Ya me imagino a Saúl, bien Napoleón, con su espada y poder y dominio y su brazo, poniéndose como un hombre de ejemplo y victorioso, cuando Dios estaba desde la gloria diciendo: yo te desecho. Y fíngete todo lo justo que tú quieras, y fíngete todo lo espiritual que tú quieras, pero yo ya no te voy a hablar nunca más, porque eres rebelde. Hermanos, Dios sí perdona pecado, amén. Pero lo que no tolera es la obstinación y la falta de arrepentimiento que ponemos. Porque llorar no es arrepentimiento, porque echar lágrimas no es arrepentimiento, porque pegarte en el pecho no es arrepentimiento, sino que dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Eso es arrepentimiento. No es llorar: perdóname, Señor, porque vivo con un hombre que no es mi esposo. Vente, mi amor, vámonos a comer de la mano, que al cabo ya me arrepentí. No, eso no es arrepentimiento. Señor, perdóname por ver pornografía, límpiame. Y ahí tengo las revistas ocultas y de rato las veo, que al cabo sí puedo con la tentación. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es agarrar esa caja de revistas y quemarlas y hacer fogata con ellas. Arrepentimiento es ir y decirle: ¿sabes qué? Nuestra relación no está bien, hasta aquí la dejamos. Eso es arrepentimiento. Es una decisión, es una convicción. No son lágrimas, no son sentimentalismos, no es si me nace. Es una decisión de dejar de hacer lo malo y agradarle a Dios. Es una decisión. Saúl dijo: no, hónrame. Puestos de pie, 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Ya puedes ver en tu casa que Saúl empieza a tener envidia, empieza a perseguir a David. Descuidó todo su reino por perseguir a un hombre justo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero mire capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y el campamento en Gilboa. Y cuando vio Saúl el pecado de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por sus profetas. Mira ahora el versículo número 10.
Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá. Esto está hablándole a la mujer adivina, porque él las había mandado a matar. 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te hago venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto con su manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Si te fijas, no lo reconoció. Él entendía que era Samuel, no lo vio, estaba cubierto. Y humillándose el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde. ¿Qué, hermanos? No me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te llamo, para que me declares lo que tengo que hacer. Mira cómo está la vida de alguien sin la presencia de Dios. No sabe qué hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, ¿y tú eres su qué? Wow, enemigo. Jehová te ha hecho como te dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y le ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto que hoy. ¿Para qué me consultas? Ahora no era Samuel y no tengo tiempo para explicarlo en una manera teológica y profunda en la Biblia. Pero este personaje que se aparece le dice la realidad. Dios cumplió lo que te dijo desde el principio. Tú no lo obedeciste, Él te desechó. Pero mira la desesperación de Saúl, hermanos. Y con esta frase termino. He venido a ti porque Jehová ya no me responde más. Qué tragedia. Pastor, vengo a consultarlo porque Dios a mí ya no me responde más. O terminan, mira, va a parecer chusco, o terminan en la lectura de tarot, en las cartas, en la ouija, buscando la dirección que de Dios ya no tienen. Terminan pidiéndole consejo a insensatos como él mismo, que se ha apartado de Dios. Pregunta, hermanos: ¿Dios te responde como antes? ¿Dios te habla como antes? ¿Por qué ya no oras como antes? ¿Por qué ya no lees como antes? Dios, gracias. Gracias por tu palabra.